Aventureros, hoy vamos a hablar de un asunto que no solemos tratar habitualmente en nuestro día a día, tampoco en el canal, ni siquiera he escuchado en muchas ocasiones al invitado que tenemos hoy hablar de este asunto que es sumamente interesante. Vamos a hablar de la gnosis, vamos a hablar del conocimiento del oculto a través de las raíces del cristianismo primitivo y del judaísmo. Y es que Antonio Piñero vuelve a Desafío Viajero. ¿Listos? Comenzamos. Antonio Piñero, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Sin quejas. Sin quejas, vivo aquí en un pequeño paraíso en Bayona. Es un pueblo pequeño en invierno, en verano tiene más gente, hay un club náutico, tengo un barco de vela, puedo trabajar por la mañana, comer tranquilamente fuera de casa, porque estoy solo normalmente. María Ángeles, mi mujer, tiene trabajo en Madrid. Y entonces, eso es un matrimonio estupendo, ¿no? Porque ella trabaja allí, yo trabajo acá y nos reunimos pues cada 2 o 3 semanas y todo muy bien. Entonces, estoy estupendamente mezclando, como decían los antiguos, lo útil con lo dulce. Me gustaría también preguntarle a tu mujer si opina lo mismo. ¿Tu versión de los hechos es coincidente con lo que ella piensa? Pues que por lo menos los varones, que según las mujeres somos eternamente niños, ¿no? Tenemos que tener un juguete. Es decir, las mujeres no tienen juguetes. Yo creo que el último, pues son muy con los pies muy sobre la tierra. Y yo les digo a ellos, bueno, vuestro juguete es en todo caso viajar. Y, sí, nos gusta mucho viajar, pero sí juguetes, es decir, tener una moto, un caballo, un coche, un patinete o un barco, eso les importa poco, ¿no? Y bueno, pues Estamos aquí metiendo en un berenjenal. y cada uno hace lo que quiere. Entonces nosotros, que somos eternamente niños, y ¿sabes lo que dicen las mujeres? Estos niños que pasan de verdes, como las frutas, pasan de verdes a podridos. Llega un momento que mientras ellas están frescas y viven bien, duran más. La naturaleza les regala 7 años de vida. En modo tanto por ciento, ¿no? En tanto por ciento, 7 años más de vida por lo que tienen que aguantarnos. Has salido bien del jardín en el que te habías metido, ¿eh? Bueno, pues entonces estoy bien. Así que Bueno, te respondo que esto es, a mí me parece estupendo. Y el fantástico. día que nada es en verano, puedes trabajar intensamente por la mañana y por la tarde dedicarte con mi pasión, que es el barco de vela. Fíjate, Antonio, una de las últimas veces que conversamos, tú me hablabas de que estabas escribiendo un libro sobre la gnosis, sobre el conocimiento del oculto, y me comentabas que estabas teniendo una conversación con un amigo tuyo, ¿no? Y le estabas hablando de que estabas escribiendo sobre esto, ¿no? Y él te dijo algo así como, pero tú qué sabes de lo oculto, ¿no? Bueno, pues ya tenemos gnosis, conocimiento del oculto, en todas las librerías, y hoy venimos a hablar de esta obra. Y queda claro, Antonio, que aunque sea poco, sí que sabes del oculto, ¿no? Bueno, es decir, yo personalmente no sé nada de lo oculto. Como me dijo un amigo, cuando yo le dije, un catedrático de física, no, un hombre, pues fíjate, dándome un codazo, y dice, ¿tú qué sabes de lo oculto? Y yo le dije, pues yo nada, como Antonio Piño no sé nada, pero sí que sé de aquellos que creían que sabían de lo oculto. Y en los siglos primero y segundo, tanto en el judaísmo y tercero también como en el cristianismo, había una rama de cristianos que se creían especiales. Es decir, habían recibido de la divinidad una especie de don especial que los demás no tenemos, que era una revelación de tal modo que pudieran entender las escrituras mejor que los demás. Porque esto es una nota que debemos señalar a la gente que habla de la gnosis. Normalmente el conocimiento de lo oculto no es en abstracto. En todas las religiones que se da esta gnosis, es decir, tipos, hombres o mujeres, que creen tener una revelación especial, es porque tienen ya, y esto es lo normal, una serie de escrituras sagradas,
¿no? Y esas escrituras sagradas resulta que les ayudan perfectamente a entender el mundo y el entorno. Eso está claro. De acuerdo. ¿Sabes? Lo que la mayoría de la gente se estará preguntando es, bueno, esto suena muy atractivo y de hecho la entrevista de hoy vamos a aclarar en muchos términos, ¿no? Pero, qué es la gnosis? ¿Qué significa este concepto que titula tu obra directamente y que nos evoca pues, un poco al misterio, al secretismo, al misticismo, a lo oculto realmente? Bueno, pero primero déjame decirte que este libro salió a finales de mayo aproximadamente y el editor estaba como diciendo, bueno, a ver qué pasa con este libro y tal, no, porque es un libro raro hablar de conocimientos ocultos, de gente que tiene revelaciones, como digo, en todas las religiones, tanto en el judaísmo como en el cristianismo como en el islam. Y entonces el editor estaba un poco mosca, llamemos, ¿no? ¿Qué va a pasar con este libro? Pues bien, sale en mayo, hacen 3.000 ejemplares de edición y en junio, julio y un poquito de agosto, antes de que la gente se fuera de vacaciones, ya habían vendido 1.600 libros. Vaya, Un oye. poquito más de la mitad de la edición, habían hecho 3.000, que no está mal en este país, ¿no? Ya habían vendido en 2 meses más de la mitad. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo tiene un cierto interés en pensar que dentro de su religión o en su entorno hay gente que se proclama como superior. Algo, o sea, que ellos tienen un conocimiento que los demás no tienen. Pero aviso, normalmente esto de la gnosis, conocimiento, solo se da en religiones que tienen previamente un cuerpo de escritos que son sagrados. Es decir, la gnosis como tal no se suele dar así en el aire, ¿no? Un gnóstico que no conoce o que no tiene religión ninguna, imagínate que está ahí en el desierto como un eremita, ¿no? Y de repente que recibe una revelación. No, eso no se da. Lo que se da en la gnosis es que hay previamente un cuerpo de escritos sagrados. En el judaísmo sería el Antiguo Testamento solo, lo que llamamos la Biblia hebrea, ¿no? En el cristianismo sería el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Islam, pues sería el Corán y todos los escritos, el Hadith en torno a Mahoma, pero entendido muy profundamente. En el judaísmo también la Kabbalah, ¿no? Y en la India los Upanishads o las Upanishads, nunca sé muy bien si es masculino o femenino, ¿no? Que hablan de secretos de Rig Veda, etc. Es decir, el gnóstico no es un gnóstico sobre las nubes o en el desierto o por ahí aislado, no. Siempre hay previamente un cuerpo de escritos básicos religiosos. Y ese grupo afirma sencillamente, yo tengo una revelación especial que tú no tienes. Y entiendo ese grupo de escritos sagrados como tú no lo entiendes. Tú lo entiendes superficialmente y yo lo entiendo en profundidad. Y si quieres te doy algunas lecciones. Claro. Y entonces el maestro gnóstico reúne a algunos discípulos, cobra por ello, por supuesto, ¿no? Y les va explicando cómo hay que entender esos escritos sagrados de una religión. Repito, se da siempre prácticamente siempre, sobre la base de una religión previa que ya tiene escritos sagrados sobre los cuales unos afirman que la mayoría de la gente no los entiende o los entiende superficialmente y mal, y otros cuantos, normalmente por iluminación de lo alto, entienden esos escritos. Eso es la gnosis. Por eso se da en todas las religiones. Claro, de tus palabras se desprende que, por ejemplo, pues un judío del siglo I que tenga la capacidad de interpretar los textos bíblicos de una manera diferente, con un mensaje novedoso a lo que se hacía previamente y que lo enseña el resto, podría ser un gnóstico. Y claro. por lo que estoy diciendo,
la figura de Jesús de Nazaret, en principio, por esta descripción, podría encajar en esa persona de el gnóstico, ¿no? No. Y te diré por qué. Porque el gnóstico exige no solamente el conocimiento de su religión, sino el haber recibido una revelación especial. Es verdad que Lucas, en el capítulo 10, presenta a Jesús como un visionario que ve caer a Satanás derrotado por sus discípulos. Es decir, que Jesús pudo ser un visionario. Pero si tú examinas el Nuevo Testamento, Jesús no tiene rasgos gnósticos. Jesús es un maestro de la ley de Moisés. Bueno, primero es un trabajador, ¿no? Un menestral, un señor que trabaja pues en lo suyo, en la carpintería, la construcción de casas, en la parte de madera, etcétera, etcétera. Pero además, debido a una afición y probablemente a un don divino, por las noches, robando tiempo al sueño, se dedica a estudiar las escrituras y las entiende mejor que los demás. Y entonces se hace un maestro de la ley. Pongo un ejemplo. El gran Gilel, maestro de la ley. Ese individuo, ¿sabes qué es? Pues un señor que no tiene como arte y modo de vida más que un taller de zapatería. ¿Vale? Pero en vez de dormir 8 o 9 horas, él dormía 5 o 6 horas y se dedicaba al estudio de la ley. Y luego, como tenía mucho interés, era inteligente, se sabía la Biblia de memoria, era capaz de explicar cómo había que entender la ley. Y como la gente se quedaba así al mirada diciendo, pues es verdad, tal como dice este hombre es magnífico, ¿no? La ley, pues, se entiende mucho mejor tal como lo dice. Bueno, eso es Jesús. Pero yo creo que ni Gilel, ni Jesús, ni ninguno de los maestros gnósticos son maestros, de la ley. Yo creo que no los podemos calificar de gnósticos, sino que tienen un sentido especial, que desde pequeños se saben de memoria las escrituras, que han sido discípulos de grandes maestros y que tienen el talento para seguir interpretando las escrituras según los grandes maestros. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces yo creo que Jesús lo mismo que Gilel, y me harto de decirlo, Gilel era zapatero, solo que se pasaba las noches estudiando y en vez de dormir 9 horas dormía 5, ¿no? O 6, tenía esa capacidad y estudiaba la ley y le interesaba, pero él era zapatero. Bueno, pues Jesús era, pues pongamos albañil o maestro de la madera, ¿no? Pero en vez de dormir 9 horas, dormía 5 y estudiaba la ley. Y tenía el don de haberse interesado probablemente en la ley, sino en Nazaret, que a lo mejor en tiempos de Jesús, si tenía una sinagoga, era muy pequeñita, donde cabrían 10 o 12 personas, ¿eh? En serio, ¿eh? A la sinagoga no iban todos los judíos, ni mucho menos. Las sinagogas son muy pequeñas. Y en un pueblo de 1000 personas o de 800 personas, en la sinagoga cabrían 20. Eso la gente no suele caer en la cuenta, que las sinagogas son minúsculas. Es decir, quienes iban a la sinagoga eran 4 gatos. Pero esos 4 gatos, de algún modo, tenían memoria, habían leído y habían escuchado la ley de Moisés, la aprendían de memoria y luego eran capaces de interpretarla para su vida presente. Eso es Jesús. Lo mismo que Gilel. Gilel era zapatero, pues Jesús era carpintero. Bueno, ¿y qué? Pero en vez de dormir 9 horas, pongamos, dormía 5 y se dedicaba a estudiar la ley 4 horas. Se entiende. ¿Y de dónde se acaba la ley? Pues normalmente tendría que tener un permiso para que la copia o los resúmenes de la ley que estaban en la sinagoga se los dejaran leer. El jasano o secretario tendría que confiar mucho en él y le dejaban tener contacto con... Bueno, en Nazaret sabemos que es un pueblo pequeño, ¿no?
que a lo mejor no tenía, pero él se podía trasladar pues a Cafarnaún o al lado, ¿no? A pie, naturalmente, o en burro, y allí pues se ponía a estudiar las escrituras. Es decir, esa gente quita tiempo del sueño Visto, y visto. se dedica a estudiar las escrituras y nada más. Ahora tienen una capacidad de memoria, de interpretación, de asimilación de lo que le han dicho sus maestros, que luego resultan ser ellos también maestros de la ley, pero de trabajo tienen un trabajo manual corriente. Así que indispensable, en vez de dormir 9 horas, hay que dormir 5 o 6. Cuando... Ahí está el truco. Sí, 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 no, desde luego, o sea, eso que se dice, ¿no? Entre la noche y el día no hay pared, ¿no? Es la única forma de ganar horas al día. Si pensamos en las enseñanzas de los gnósticos, nuestro estereotipo, ¿no? Hace que a esa palabra, a la gnosis, al gnosticismo, la rodee un aura de oscurantismo, ¿no? Me gustaría preguntarte, Antonio, ¿cómo se transmitían estas enseñanzas? ¿Esto era algo público o se transmitían en secreto por la noche, en oscuridad? ¿Cómo se No, producía esta mira, transmisión? en secreto sí o relativamente, pero se transmitían a grupúsculos de discípulos, es decir, el maestro que a lo largo de los años había aprendido a interpretar las escrituras y ya se consideraba un maestro, tenía un grupo de discípulos de 10 a 20 y cobraba. Entonces daba clases, como quien dice, particulares a 10 a 20 en su casa o en algún localillo que tuviera al lado. Eso es lo normal. Vale. Pues es como ahora, bueno, ahora menos, ¿no? Pero como antes, ¿no? Entre los filósofos había un individuo, un filósofo que tenía características especiales, ¿no? Y de memoria y de interpretación de las escrituras, y entonces resulta que venían otros señores y decían, mira, yo quiero ser discípulo de tuyo, y se iban a su casa y allí, pues, estupendamente. Pues se dedicaban a oír y pagaban al maestro. El maestro también vivía de eso. Vale, vale, pues aclarado. O sea, no, no sería un gnosticismo, por ejemplo, en el sentido que nos lo estás explicando, el caso del Eleusis en la antigua Grecia, ¿no? Cerquita de Atenas, que eso sí que era secreto, que no se podía revelar nada. No, pero una cosa es la gnosis y otra cosa es un rito de iniciación. De acuerdo. En el rito de iniciación en Eleusis se hacían unos sacrificios, se ofrecían unos elementos que no sabemos exactamente cómo eran, se pronunciaban unas oraciones secretas y se hacía de algún modo sentir que la gente sintiera una suerte de aparición mental de la divinidad. Eso es distinto. Esos son ritos mistéricos muy secretos, por supuesto, que se van transmitiendo de unos sacerdotes a otros y que lo que hacen de alguna manera es hipnotizarte. Te hipnotizan con luces, perfumes, humos ahí de inhalaciones y sahumerios, ¿no? Pues te hacen pensar luces especial, imagen de Isis o de la diosa Atenea detrás, que tú estás tienes que ser una persona sensible que te dejas un poco hipnotizar. Es decir, un superracionalista, escéptico racionalista, como somos los historiadores actuales, seríamos, clientes malísimos, porque llegaríamos ahí y nos pondríamos a reír, jaja, pero ¿qué dice usted? Esto son bobadas y tal. Pero la gente sencilla se deja hipnotizar. Y por medio, ¿tú no has asistido nunca a un candomblé? No, no tengo No. ni idea, no sé qué es eso. ¿No sabes lo que es un candomblé? Pues No. unos ritos de los africanos ya en el Brasil, donde se pone en contacto sobre todo una mujer que es una inspirada y que dando vueltas en torno a un gallo que han sacrificado y dando vueltas y vueltas, como en un baile estático, los giróvagos entran en trance estático y hablan cosas que les dice la divinidad y los demás están allí escuchando. Yo he asistido a alguno de esos ritos.
liquidar al gallo allí, la medium dando vueltas hasta que entra en un, o sea, bailando, ¿no? Girando, entra en un trance estático y empieza a decir cosas. Y los demás la oyen. Yo no entendía una palabra, pero los que estaban allí, por lo visto, sí entendía. Ahora yo estuve tan absolutamente atento, tan respetuosamente atento y tan admirado de lo que veía, que me invitaron a la siguiente semana o 2 semanas a ir a otro rito. ¿Por qué? Porque yo aceptaba como un hombre que no tenía ni idea, pero con profundo respeto. Bueno, pues entonces ahí está todo. Tener un profundo respeto, y siempre hay gente que se cree que conoce las escrituras muchísimo mejor que cualquier otro, más profundamente, porque de alguna manera la divinidad le ha influido en su cabeza, o sea, le ha enviado como un espíritu que se le ha metido dentro y por lo tanto conoce perfectamente lo que los demás no conocen ni superficialmente. Esa es la clave. La revelación a ciertos tipos que creen que tienen la capacidad de recibir la revelación. Un tipo a lo mejor como tú o como yo, bastante escépticos, jamás recibiremos una revelación. Si pensamos, por ejemplo, en el gnosticismo del judaísmo, ¿podríamos ver algún ejemplo en el que tenemos un gnóstico que está dando una interpretación diferente a lo que sería el canon de la época? Por ejemplo, Sí, pues vamos a pero ver. no hemos asistido a ninguna clase. Lo que tenemos son los libros. Ajá. Es decir, tú ves el Tratado Tripartito, el Apócrifo de Juan, entre los libros de Nag Hammadi, y vas viendo cómo el maestro gnóstico que va probablemente dictando y escribiendo va interpretando pasajes de la escritura y de ahí se eleva a los misterios revelados del mundo celeste, ¿no? Como es el gran espíritu invisible, ¿eh? Cómo el espíritu invisible tiene una pareja, cómo tiene un hijo, cómo ese hijo, todo esto es espiritual, ¿no? Tiene capacidad para mostrarse hacia el exterior, como hay una corte celestial alrededor del gran espíritu invisible de su pareja y de su hijo, como esa corte celestial en algún momento se rompe, se crea la materia, pero hay un puente por una de las entidades divinas que comunica al ser humano que tiene capacidad con los tesoros celestes, y ese ser humano, por revelación especial, a él especial, recibe, por ejemplo, cómo entender el Génesis, pero con la doctrina platónica. Es decir, hay 2 libros sagrados. Uno, el Génesis, que es donde está la historia de la creación. Y, si lo entiendes bien, entiendes los misterios de la creación. Y segundo, hay otro individuo que es un santo que te ayuda para entender las cosas. Y ese santo se llama Platón, San Platón. Es decir, que si tú juntas tu sabiduría platónica a fondo con tu sabiduría bíblica, eres el non plus ultra, el guay, el super guay. ¿Y por qué? Porque dentro de los sistemas filosóficos griegos, el sistema platónico que distingue entre lo material y lo espiritual, lo de abajo y lo de arriba, entre lo físico y las ideas, el mundo del uno y del bien, es lo que más se acomoda a un sistema gnóstico, que el gnóstico se siente extraño en este mundo porque él cree que su cuerpo es una cárcel del alma, que el alma en la parte superior es el espíritu y que el espíritu tiene contacto directo con el espíritu divino. Y el gnóstico normalmente se creerá un ciudadano ajeno a este mundo, pero abierto a los efluvios que le vienen de arriba. Y
y que, en concreto, pues le valen para entender bien las escrituras, para espiritualizarlas y para conseguir trances extáticos en los cuales la divinidad se le revela a él directamente. Es decir, son tipos especiales. Yo no sé tú, pero yo, que soy un escéptico y un racionalista extremo, pues jamás sería escogido por la divinidad para que me hicieran ninguna revelación. Diga, va, este tío es imposible. Fuera, porquería pura, yo sería material, ¿no? Pero hay otros no. ¿Y quiénes son esos? Repito, aquellos que se sienten ajenos a este mundo. Vemos, por lo tanto, que el gnosticismo se da en todas las religiones. La hemos visto en el judaísmo, Sí, has citado los textos de Nag Hammadi, pero bueno, en tu obra lo cuentas perfectamente. Si hablamos del sufismo, si hablamos del hinduismo, de otras claro. culturas, siempre están estos elegidos, ¿no? que tratan de llevar una corriente distinta a la que sería la canónica y que establecen, bueno, yo he recibido esta información por parte de la divinidad de donde sea a través del estudio de los textos. Y esto es algo común, innato en el propio ser humano, ¿no? Sí, sin duda alguna que hay gente que se cree, por lo que sea, no nos vamos a meter en eso, que tiene una capacidad anímica, el alma suya, que está compuesto de alma inferior y alma superior, el alma superior, el espíritu, creen que está en contacto con la divinidad que es espíritu. Entonces, si tú tienes un espíritu superior y estás en contacto con la divinidad, que es también espíritu, es lógico que a ti la divinidad te revele cosas que no al tipo corriente, ¿no? Que es un animal, más o menos, porque tiene cuerpo y alma, sí, pero alma inferior. Y tú tienes cuerpo, alma inferior y alma superior, igual espíritu. Vale. Eso es lo importante, repito, Luis, en todas las religiones. Y se da en tipos que espontáneamente están predispuestos para eso, que se sienten ajenos a este mundo, que son más bien eremitas, que no tienen mucho cuidado de su cuerpo, que están convencidos platónicamente que su cuerpo es la cárcel de su alma, el espíritu, que tienen que liberarse de esa cárcel, que su mundo verdadero está más allá y que lo que tienen que hacer es liberarse de la cárcel para ir a ese más allá que es su patria. ¿Está claro? Ajá. Casi lo que estás diciendo a todos nos recuerda un poco con la creencia cátara, ¿no? De ¿La que creencia de qué? Perdón, no. la creencia cátara, ¿no? Los cátaros, ¿no? Es decir, Bueno, los cátaros en la parte gnóstico, no todos, es decir, los espirituales, que se creía, había el pueblo corriente que soportaban a, digamos, a aquellos que sí, que tenían revelaciones y que esos no trabajaban, ¿no? Sino que eran sustentados por la clase inferior y ya se dedicaban a los temas espirituales. Bueno, pero eso es una suerte de gnosis que se ha ido repitiendo. Por eso dicen los gnósticos de ahora que la gnosis se ha ido transmitiendo desde tiempos inmemoriales hasta hoy. Y, por ejemplo, la gnosis para nosotros, en el ámbito occidental, la gnosis antigua judía, la gnosis moderna judía o cristiana, luego unos siglos de cierta oscuridad, pero en el siglo VIII ya los bogomilos y los cátaros, y a partir de ahí gente que ya ha sido gnóstica hasta hoy con distintos representantes de distintas escuelas, ¿no? Y por eso afirman claramente que hoy existe una gnosis y que aquel que lo posea es capaz de algún modo de contactar con el mundo superior, mientras que nosotros no contactamos. Eso es lo importante. Ahora bien, esa gente, repito, esa gente está un poco fuera del mundo. vale. Un poco fuera del mundo. No se sienten a gusto aquí. En el fondo, y muchos de ellos están anhelando salir de este mundo para encontrarse en el mundo espiritual, ¿no? En donde ellos creen que van a estar a sus anchas. Eso es básico.
De acuerdo. Después hablaremos un poco de la gnosis hoy, actual, si esto sigue existiendo o cómo se ha transformado a la actualidad. Hay un asunto, Antonio, que yo creo que a todo el mundo le puede generar un poco de confusión, que es respecto de qué son los evangelios gnósticos, ¿no? Cogemos una compilación de evangelios, por ejemplo la tuya, todos los evangelios, que aparecen los canónicos y los apócrifos, y diríamos que los gnósticos, los evangelios gnósticos son una parte de los evangelios apócrifos que están investidos por este gnosticismo. Sí, sin duda alguna. Y para entenderlos hay que estudiar la gnosis en general. ¿Por qué? Porque cada evangelista gnóstico, de alguna manera, lo que hace es expresar sus conocimientos a través de secciones de los evangelios. ¿Comprendes? O interpretar temas de Jesús a través del pensamiento gnóstico. En líneas generales, el gnóstico judío interpreta de una manera especial su Biblia hebrea y el gnóstico cristiano interpreta de una manera especial, y de ahí los evangelios gnósticos, porque interpretan a Jesús. Yo creo que el que haya leído el evangelio de Tomás gnóstico o el evangelio de Felipe o el evangelio de María Magdalena, que están todos editados en todos los evangelios, ¿no?, comprenderá que ese tipo de evangelio es muy distinto. O Pistis Sofía, ¿no?, al canónico. No tienes que ver nada. Es Jesús el revelador que aparece desde el cielo, se muestra a su discípulo predilecto, que normalmente, o que puede ser María Magdalena, ¿no?, o Felipe. Otros menos, porque Pedro era considerado un bruto y ese no recibía revelaciones, ¿no? Y Andrés, su hermano, le dice en el Evangelio de María Magdalena: oye, no te metas con María Magdalena porque ella es la amada discípula del Señor y tú eres un bruto. Así que déjala, que ella recibe revelaciones de lo alto y tú no, precisamente porque eres un bruto. Así de claro. Bueno, pues entonces tenemos, tanto sobre todo en la religión judía, como en esos evangelios que tú dices que están recogidos en todos los evangelios, ese espíritu. Y ese Jesús de los evangelios es un poco distinto. O sea, si tú lees, no puedo explicarlo aquí, el más famoso es el evangelio de Tomás gnóstico, que tiene 114 dichos. Si tú lo lees, verás cómo el Jesús es muy intimista, muy espiritual y tiene unas interpretaciones. Atención a esto que digo, el evangelio de Tomás gnóstico yo creo que es posterior a los evangelios de Marcos, fundamentalmente Mateo y Lucas, ¿no? Y empalma con ellos, pero interpretándolos de otra manera. Es decir, se ve que toma noticias. Esta es una opinión común y es la mía también, no de todos, no de todos los investigadores, y lo interpretan a ese Jesús como transmisor de ideas sublimes, que no son las corrientes de desprendimiento del mundo, de amor a los demás, de elevación sobre la materia, ¿no?, de encontrarse pues con una actitud absolutamente abierta a todo lo que les diga su espíritu interior. En fin, algunos individuos, yo no por ser escéptico racionalista, ¿no?, que se creen capaces de que su espíritu reciba una iluminación directamente del Espíritu Divino. Pues eso es fantástico. Sí. Si tú te crees eso, pues te crees un tipo súper estupendo. Y a los tipos corrientes, como por ejemplo yo o eso así, dice, bueno, este es un tío corriente, este no tiene ni idea, dirán de nosotros, de lo que es lo verdaderamente esencial y lo profundo. Pero yo sí lo sé. Y este señor es un ignorante. Bueno. Por lo tanto, por lo que nos estás contando,
no podemos agrupar un único cristianismo gnóstico, sino que cada gnóstico, cada uno de esos iluminados, de esos revelados, tendría su propia interpretación que la vemos en cada uno de los distintos, por ejemplo, evangelios gnósticos. Pues Sí. una interpretación en el evangelio de María Magdalena, otro en el de Felipe, otro en el de Tomás, otro en el Pistis Sofía. Es decir, no se podría agrupar. Esto es lo que dice el gnosticismo cristiano. Bueno, sí, Ajá. se agrupa en esquemas fundamentales. Vale. En esquemas fundamentales sobre la relación del ser humano con la divinidad, sobre la posibilidad de la revelación, sobre cómo es el revelador, cómo tiene que ser aquella persona que reciba la revelación. Es decir, sí hay unos esquemas gnósticos y precisamente esos esquemas que se repiten es el que, dividido por capítulos, sobre cómo es Dios, cómo es la generación de Dios, la corte celestial, cómo es el lapso dentro de la corte celestial, el pecado, cómo se crea el universo, cómo está dentro de la creación del universo el hombre, que el hombre está compuesto de materia y espíritu, etcétera, etcétera. Cómo será la salvación, cómo será el fin del mundo. Todo eso ya va formando un sistema que unos maestros van escribiendo y los maestros gnósticos sucesores reciben esos escritos, es decir, que son bibliotecas, y los van acomodando a su propio pensamiento. Es decir, los gnósticos tienen esquemas mentales que son fundamentales. Precisamente en el libro de la Gnosis, yo lo que he hecho es recoger 122 ideas fundamentales, ¿no? Pero dentro de ellas hay muchas variantes. Ahora, si tú entiendes, como digo, en el libro de la Gnosis, ¿no?, las 122 ideas fundamentales, estás como capacitado para entender variantes de otros gnósticos, porque tienes el esquema básico. Yo no he intentado nada más que poner esquemas básicos que pertenecen a unos y otros con pequeñas o grandes variantes. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Si tomamos, si no me equivoco, el Pistis Sofía, donde se habla de María Magdalena, parece que estamos viendo a una posición de la Magdalena casi con una mayor sabiduría respecto del resto de los apóstoles. Esta sería una interpretación gnóstica. Salvo Felipe. Salvo Felipe. Pero superior a Felipe. ¿Por qué? ¿No? Tú preguntas por qué. Sí. Pues a la verdad no podemos decirlo con toda seguridad porque en el Evangelio de Tomás Gnóstico la opinión sobre la mujer es horrible. Y dice la mujer no es digna de la vida. Vamos, es que no puede ni vivir. Entonces dices, bueno, ¿cómo es que resulta que las más eximias reveladoras, receptoras de la revelación son mujeres? Bueno, pues porque están más dispuestos, a lo mejor por su constitución psicológica, a estar abiertos a lo de arriba. Digo yo. No lo sé. Vemos que tradicionalmente pues, la Iglesia, San Pablo, Ireneo de León, han debatido, han criticado, se ha generado conflicto con los gnósticos, ¿no? Claro. ¿Por qué esa ¿Pero por qué? persecución de los gnósticos por parte de esa... ¿Pero por qué? Tú dices, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el gnóstico es libre y no quiere jerarquías. Ajá. Si tú tienes una comunicación directa con la divinidad por medio de tu espíritu, ¿cómo va a venir un obispo a mandar sobre ti? Es decir, los gnósticos forman comunidades libres, lo cual no impide que a lo largo de la historia, curiosamente, esas mismas comunidades libres hayan terminado teniendo sus obispos. Pero eso es una degradación de la gnosis. Por hipótesis, los gnósticos o son individuales o son pequeños grupos. Si pensamos en dogmas de la Iglesia, por ejemplo, bueno, la resurrección de Jesús, ¿no? Nos los citan los 4 evangelios. ¿Qué pensaban los gnósticos de esto? ¿Ellos aceptaban
aspectos tan fundamentales para el cristianismo como que Jesús resucitó? En realidad, la resurrección para ellos, como tal lo entiende el cristianismo, no es aceptable, porque el gnóstico, cuyo espíritu es lo más esencial que tiene, es inmortal. Claro. Entonces, la resurrección como tal no existe para el gnóstico, porque el gnóstico en la vida sobre la tierra ya ha resucitado. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Ya ha resucitado, su espíritu está participando ya de esa resurrección y por lo tanto lo único que debe hacer es aguantar lo más posible en esta vida, purificándose ascéticamente, apartándose de la materia, deseando que le llegue la muerte, que se libre de esta cárcel y de que pueda entrar en el reino del más allá, que es el reino del espíritu. Porque un gnóstico piensa que su cuerpo material será aniquilado, que su espíritu es inmortal. Y entonces, sin duda alguna, en cuanto se libere de esa cárcel, está ya a lo largo de ese ascenso, ¿no?, de su espíritu hacia la divinidad, en la que hay muchos, piensan los gnósticos, ángeles malvados que son arcontes, jefes del demiurgo, del creador de este universo, al que le interesa que los seres humanos no caigan en la cuenta que son espirituales y estén dominados por él, que es un ser en el fondo material, ¿no? Entonces, cuando se liberan y van al otro mundo, bueno, el demiurgo está perdido. Y al final del mundo, el demiurgo teóricamente tendría que ser aniquilado. Pero la mayoría de los gnósticos tienen pena del creador de este mundo, proclaman que al final, cuando el mundo va a desaparecer, el demiurgo, que es Yahvé, creador de este mundo, se arrepiente de sus malas ideas, es perdonado y pasa al grupo de los gnósticos. En la mayoría de los casos. En otros casos, el demiurgo es aniquilado con la materia. Entonces, el mundo empieza siendo espiritual. Hay un lapso, un error dentro de la corte celestial que produce la materia. El universo genera 3 tipos de clases de hombre. Unos hombres que son puramente como las bestias, cuerpo y alma animal. Otros que tienen un alma intermedia, que no llegan a comprender las maravillas del conocimiento de lo divino, y otros pocos que sí comprenden las maravillas del conocimiento de lo divino. Y el proceso es: el mundo ha sido creado por un error dentro de la corte divina, así de claro, por un error dentro de la corte divina. O sea, hay una entidad que comete un error y por eso se crea la materia. Explicarlo es un poco complicado y nos llevaría a todo el sistema de la gnosis, ¿no?, de cómo baja ahí. Pero al final todo vuelve a ser como el principio. Este mundo creado por un error de un elemento divino será totalmente aniquilado. Aniquilado, no existirá, y solo existirá los espíritus que existieron siempre, más los espíritus de unos cuantos seres humanos que son elegidos, que son muy pocos. Muy pocos. Es decir, que la mayoría de los gnósticos piensan que ellos van a salvarse y los demás serán aniquilados. ¿Qué ocurre con eso? Pues que si tú eres aniquilado, como no oyes, ni ves, ni sientes, porque no eres nada, no sufres, entonces son misericordiosos con los hombres inferiores porque serán aniquilados, pero ellos subirán otra vez. Se aniquilará este mundo y subirán otra vez al mundo espiritual. Y allí, curiosamente, como en la gnosis, todo lo perfecto es aquello que forma una pareja. Es verdaderamente curioso. ¿Y por qué? Porque como en el mundo de aquí, que es reflejo de lo de arriba, se ve que todo va por parejas, en los animales, en los bichos, en los seres humanos, en los peces, en todo, eso quiere decir que el mundo
celestial todo va por pareja. Es decir, que hay entidades superiores que son como masculinas y otras entidades superiores que son femeninas, es decir, que son como complementarias. Y entonces, cuando se acabe aquí este mundo, que será aniquilado, tu espíritu y el mío, si hemos sido elegidos como gnósticos, que tenemos un espíritu, aunque seamos varones, femenino, imperfecto, lo femenino es imperfecto, en cuanto se aniquile el mundo, subiremos y ascenderemos a la entidad superior, es decir, la corte celestial. Todo nuestro cuerpo será aniquilado y nuestro espíritu, repito que es femenino, se unirá a su pareja masculina que está ya en la corte celestial y forman un conyugio, un matrimonio perfecto. Es decir, la pareja para los gnósticos es lo ideal, del mismo modo que el Dios, el gran espíritu invisible, aunque pueda pasar muchos siglos en magna paz y soledad, acaba teniendo una pareja, que es su silencio, su pensamiento, y generando un hijo. Y que ese hijo es el que luego hará posible, el hijo, al ser inferior, tiene la posibilidad de comunicarse con la futura materia. Pero lo importante es que en el proceso de este mundo, y esto es lo que piensan los gnósticos, este mundo ha nacido por un error. Vale. Estamos aquí no sabemos cuánto. Los que somos espirituales estamos aprisionados en este mundo. Cuando muramos, nuestro cuerpo será aniquilado, pero nuestro espíritu estará esperando en una zona celeste a que se aniquile todo este mundo y el final vuelva a ser como el principio. Es decir, si al principio había solo espíritu, él es la materia que ha nacido por un error dentro de la divinidad, será aniquilada y volverá a ser el final, todo como el principio, y no habrá nada más que espíritu. Y entonces todos nosotros, digamos los espirituales, los Ubai, estaremos en la corte celestial y toda la materia, todo el universo. Claro, para ellos el universo era muy pequeñito, a los 7 planetas y las estrellas fijas y tal. Pero bueno, todo el universo será absolutamente aniquilado, de tal modo que el final será como el principio. Si al principio había solo espíritu, al final habrá solo espíritu. Se entiende perfectamente. Y Eso. anda que no le daban a la cabeza. Que anda que no le daban a la cabeza los gnósticos para llegar a estas conclusiones. Bien, pero fíjate qué estupendo, ¿no? Sí. Claro. Bajo el principio, Ajá. bajo la idea fundamental de que el principio sufre un error y luego el final es como el principio. Y el error es destruido. Fantástico. Claro, lo que yo veo que para ellos tendría que ser complejo el levantar la losa, el justificar cómo un Dios creador perfecto permite que se genere un error tal como el que se ha generado, que ha provocado la existencia del mundo y la existencia de la materia. Vaya, ahí está el problema. Pero es que el Dios creador no es el Dios perfecto. El Dios espiritual, el gran espíritu invisible, no es el Dios creador. Y entonces toda la gnosis consiste en explicar cómo se ha ido bajando hasta que aparece un individuo que es el demiurgo, que por una parte tiene poderes espirituales más, por otra parte es material y crea este universo. Como eso, repito, es un error, eso es un error, tarde o temprano hay que aniquilar ese error y se volverá a la situación del principio, es decir, el error, el universo presente y el mundo malvado y todos los seres malvados será destruido y se volverá al espíritu. Yo creo que está claro, es un sistema del enemigo de la materia, ¿no? Estamos en el sitio equivocado por culpa de un error dentro del espíritu. Eso es lo más difícil de explicar en la gnosis. Te lo digo de otra manera. La gnosis, en el fondo,
es una teodicea. Teodicea quiere decir justificación, defensa de Dios. ¿Por qué Dios espiritual, el 3 veces grande, el gran espíritu invisible, ha permitido que haya un desliz dentro de su corte material, se haya producido este mundo y toda la materia horrible y los esfuerzos de la corte celestial para aniquilar este error y que se vuelva al estado del principio? Pero es muy sencillo de entender, porque el proceso en síntesis es esto, ¿no? Sí, sí. Espíritu, error, y ahí hay que explicarlo muy bien, materia, destrucción de la materia, salvación de la parte superior que es el espíritu y vuelta al espíritu. Y es un círculo perfecto. Al final, cuando se aniquile toda la materia, el final será como el principio. Al principio solo había espíritu y al final solo habrá espíritu. Y todo lo que tenemos aquí será tan aniquilado que nunca fue. Esto es lo importante. El universo será tan aniquilado que se borrará hasta su memoria. Nunca existió. Claro que ellos tenían un universo muy pequeñito, ¿no? Claro. Y entonces aniquilar ese universo muy pequeñito era muy fácil. Ahora aniquilar todo el mundo y con lo que se ha explicado sobre la divinidad que es toda la naturaleza es mucho más difícil. Pero los gnósticos tenían una concepción del mundo muy pequeñita y eso les ayudaba muchísimo a explicarlo. Pues todo este proceso, ¿no? Y yo creo que tiene que quedar claro. Sí. Y que la gente se quede claro, ¿no? Sí, Espíritu, con este esquema queda claro, sí. Espíritu, error, dentro del espíritu, casi inexplicable, creación del universo, aniquilación del error, liberación del espíritu que estaba encadenado dentro del error y vuelta al principio, solo espíritu. Es decir, que todo el mundo, todo el universo desaparecerá. Todo. Queda claro, y me imagino que la confrontación de la Iglesia contra los gnósticos, por supuesto que viene porque los gnósticos tienen una verdad diferente a la señalada por la Iglesia. Claro, tú ten en cuenta que el Génesis dice que 6 o 7 veces y todo lo que creó Dios era bueno. Sí. En el capítulo 1. Es decir, el judaísmo y el cristianismo no pueden admitir que la creación del universo sea un error. No saben por qué, ni explican nunca jamás por qué un ser espiritual creó la materia. Os explica muy mal. Pero lo creado es bueno. Hoy, sobre todo para el judaísmo. A día de hoy, Antonio, ¿existen corrientes que hayan sido las herederas de los antiguos gnósticos? Todo lo que se habla del New Age, de determinadas prácticas, ¿existe algún resquicio hoy en la actualidad del gnosticismo? Bueno, sí existen, pero yo he tenido en el Teatro Pavón en Madrid una reunión con unas 100 personas del ámbito del gnosticismo moderno y yo he tenido que explicarle cuál es su fundamento, que es la gnosis antigua, pero no tenían ni idea. Es decir, que los gnósticos modernos se forman una idea del universo pues basada en teorías de reveladores modernos, que yo desconozco porque no es mi ámbito, yo estudio el ámbito antiguo, ¿no? Y entonces ahí yo les digo, bueno, pues señores, bien ustedes tienen otras ideas distintas. Yo he venido aquí para explicarles cuál es el origen hace 20 siglos de sus ideas, pero sus ideas gnósticas ahora son distintas. Y yo les he dicho claramente, perdonen, yo me dedico al mundo antiguo y yo no sé nada de sus ideas y me declaro totalmente ignorante.
Y así me he declarado totalmente ignorante. Digo, yo les puedo explicar cuál es la base, pero no he tenido tiempo, ni es mi oficio, estudiar la gnosis de hoy. Yo no estudio eso porque yo me dedico a la historia antigua. O sea, que no piense la gente que yo puedo explicar el gnosticismo moderno, que no puedo, que me declaro ignorante, que yo hablo solo del gnosticismo antiguo, que es la base. Y el libro Gnosis, conocimiento de lo oculto, lo que explica es la gnosis judía y cristiana de los siglos II, III y IV, que evolucionando y cambiando llega hasta el siglo XXI. Pero ¿cómo es la gnosis en el siglo XXI? Lo siento mucho, yo soy ignorante porque mi cabeza no da para más. Yo ya me he dedicado al antiguo. Pues amigos, para conocer gnosis, conocimiento del oculto, la gnosis judía y cristiana explicada por sus textos, tenemos la nueva obra de Antonio Piñero, que ya está por todos lados. Yo os voy a dejar el enlace para que adquiráis el libro. Como siempre, pues una maquetación maravillosa de los amigos de Editorial Trota, que siempre hacen un trabajo fantástico con este tipo de libros. Sí, está muy, muy bien editado. Eso ha sido la Editorial Trota y la base está ellos tienen un editor que es muy bueno, que es Alejandro del Río Germán, ¿no? Y es muy, muy preciso. Sí. Y a veces muy puntilloso y pejiguero, y hasta que no se ponen las cosas bien, no está tranquilo. O sea que hay que hacer las cosas muy bien con Trota o no te dejan pasar ni una. Sí, sí, sí. Bueno, yo me imagino que eso te irá muy bien a ti porque tú también tienes pinta de ser muy meticuloso, ¿no? Así que pedirás lo mismo de aquellos con los que trabajas. Hombre, estoy intentando ser meticuloso porque si no, como metas la pata en lo mínimo, estás perdido. Hay mucho debate, hay mucha tensión en el mundo académico de estos temas. O sea, ¿tú qué tal respiras ese ambiente? Bueno, el mundo académico, yo estoy metido en el mundo de la filología clásica, que es lo mío, ¿no? En el sentido del que no todos podemos todas las cosas. Ajá. Tanto en historia antigua hay algunos historiadores que tratan de los cultos de misterio, pero no se meten fundamentalmente en la gnosis. Dentro de la academia española, el mundo de la gnosis no ha sido cultivado nada más que por 2 o 3 o 4 personas, ¿no? Que son los que hemos editado, Nag Hammadi y los gnósticos, pues José Montserrat, yo mismo, Fernando Bermejo y algunos otros más, ¿no? Sofía Torallas, etcétera, que hemos dedicado Francisco García Bazán, muy importante también, ¿no? En la Argentina, malagueño, pero ya argentinizado, ¿no? Pues que nos hemos dedicado al mundo de la gnosis y que hemos editado eso en español. Pero somos muy pocos, ¿eh? Muy pocos. La filología clásica pues se dedica a los clásicos, la historia antigua se dedica a la historia antigua y los que nos dedicamos a los gnósticos somos tipos raros. Oye, y ya para terminar, hablando un poco de tu actualidad editorial, ¿qué tal Herodes? ¿Cómo ha funcionado? Yo creo que bien, yo creo que muy bien, pero no tengo noticias, porque una cosa que tiene Penguin es que, verás, Penguin, que es la editorial que ha editado Herodes, tiene muchos caballos en su cuadra. Penguin edita 30 millones de libros en lengua española. Penguin y los editores y editoras se concentran en el libro que tienen en su mano. Pero luego tienen que olvidarse porque no darían, yo lo comprendo muy bien, lo comprendo estupendamente. Una vez que el libro ha salido de su mano, ya los editores están en otra cosa. Entonces, si tú le escribes a mi editora, por ejemplo, yo le escribo y no me contesta ya. Claro, porque tiene la cabeza ya metida en otros libros. Hay muchos caballos en la cuadra. Ya pasaron unos cuantos caballos, ahora se dedican a los caballos nuevos para darles la salida y que corran, ¿no? Entonces yo lo comprendo. O sea, ya si tú escribes, oye, ¿qué pasa? Ni caso. Ya. Pues pero es porque no pueden dar abasto. Porque no pueden. Porque tienen que dedicarse a lo que están haciendo en ese momento. Porque no pueden estar
discutiendo sobre lo que ya pasó. Lo que ya pasó está ahí. Allá el libro que se las arregle como pueda. Claro. Pues son los pros y las contras, ¿no? Es decir, Penguin, seguramente una de las editoriales más grandes del mundo, Del mundo. te crea un libro con una promoción inicial espectacular y luego pues se diluye en ese río de libros de Penguin. Claro, si tú editas 30 millones de libros, o sea, imprimes 30 millones de libros, ¿cómo se va a ocupar de mi libro todo el tiempo? Claro. Luego Trota, una editorial mucho más pequeñita, pero pues este libro al final acaba siendo una joya para Trota, ¿no? Y lo mima, lo cuida y lo promociona pues a toda la existencia de la editorial, ¿no? Y se ha vendido muy bien, ¿eh? Fíjate que salió en mayo. Sí. Y en junio, julio, que no son momentos nada más que para, normalmente piensa la gente, para lecturas fáciles de verano y bla, 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 ¿no? Pues de este libro se vendieron como 1.600 ejemplares de una tirada de 3.000. Entre finales de mayo, junio y julio. Es fantástico. Sí. Que 1.500 o 1.600 personas compraran este libro. Oye, ¿y qué tal tu periplo por México? ¿Cómo ha ido? Bueno, el periplo por México fue sumamente interesante. Yo di muchas clases y además di varias conferencias en la UNAM, pero yo resulté sumamente cansado. ¿Y por qué? Porque México es una ciudad de 30 millones de habitantes, súper extendida. Y para ir a un sitio, por la mañana a lo mejor necesitas 5 horas de viaje. Si te trasladas 1.5 horas para ir a otro sitio por la tarde, luego vuelves a tu casa otras 5 horas y resulta que te mata el cansancio. Entonces yo volví de México absolutamente agotado. Muy contento con los mexicanos, maravillosos, amabilísimos, atentísimos, muy, muy atentos, excelentes, distintos. Fantástico. Pero es muy cansado. Bueno, oye, una aventurilla, que la tienes ahí, no sé si para repetir, pero desde luego con los amigos mexicanos y la cantidad de gente de México que me escribe por las entrevistas que te hago, por tus libros, siempre encantados de todo. Claro, los de México son muy amigos míos, sí. Pero es que ellos tienen que, para una persona como yo, que ya tenía casi 84 años, ¿no? A lo mejor estar 5 horas de coche diaria durante un mes. 5 horas de coche en México, eso fue cansadísimo. Muy extraño. 5 horas diarias, ¿eh? Tú imagínate que estás un mes, 5 horas diarias de coche. Pum, 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 baches, pum, papá. Te mueres. Yo quedé muy cansado. Bueno, ya estás aquí, ya estás en tu tierra, y a seguir trabajando, que me imagino que ya estás delante de otro proyecto, ¿no? Hombre, no puedo morir. El día que no tengo un proyecto, me enterrarás. Bueno, pues entonces seguiremos esperando a leer muchos de tus nuevos. Hombre, yo quisiera ahora escribir un curso básico sobre Jesús de Nazaret, historia y leyenda. Cosa que es un curso básico sobre Jesús de Nazaret, historia y leyenda. Para que sepa la gente qué es lo básico en la vida de Jesús y qué es lo legendario. Creo que es un curso básico, tiene que ser bastante sencillo, ameno de leer, pero muy bien informado. Muy bien informado. No sé qué te parecerá la idea, ¿no? Pues fantástica, ¿eh? Vamos a ver cuándo sale eso y por supuesto que lo traemos por aquí para hablar del asunto y vamos, que yo creo que gustará un montón a la gente. Claro. Pues yo voy a intentar escribir ese curso básico sobre Jesús de Nazaret, primero su existencia o no de Jesús y luego lentamente sobre todos los temas principales de su vida, pero básicamente diciendo esto parece que es verdad, esto parece que es leyenda y no hay que... Y yo creo que como la gente no tiene tiempo, el que le ofrezcas condensadamente las cosas, pues está bien. Hombre, basta ver el éxito que tuvo el Congreso de Misterio de Valencia del año pasado y cómo la cantidad de visualizaciones que están viendo la gente, la conferencia que pudiste dar sobre esos 24 aspectos que sabemos que son reales de la existencia de Jesús, para ver que es un tema que interesa mucho.
Muy bien. Así Bueno, que, gracias, Luis. pues nada, Antonio, te dejo las últimas palabras para ti, para que te despidas. Bueno, pues despedirme de todos los amigos de este desafío viajero, ¿verdad? Que son muchos, que tienen una amplia difusión, y repetir siempre mi agradecimiento a Luis y a otros colegas, porque lo he dicho y lo repetiré y lo diré, que estando en un rinconcito, ahí perdido de la geografía española, pues un productor o uno que está estudiando estas ideas, como me pasa a mí, no tiene ninguna efectividad si no viene un Luis o colegas y le dan cancha. Claro, si le dais cancha, yo llego a donde no llegaría nunca. Así que yo agradezco. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Piñero, por estar este ratito con nosotros. De verdad que, como siempre, un placer, un honor el tener tu sabiduría para aprender un poquito más y, sobre todo, para, en el caso de hoy, arrojar un poquito de luz sobre esa parte oculta que es la gnosis. Muchas gracias, amigos, y bueno, pues seguiremos, ¿eh? Seguiremos, claro que sí. Seguiremos trabajando. Seguiremos trabajando. Hasta la vista, aventureros. Hasta la vista.